Muy buenos días, estudiantes. Hoy vamos a trabajar 23 de abril el área de plan lector. Entonces vamos a ir a nuestra área de presentación para dar comienzo a esta actividad. Bien, hoy 23 de abril estamos dando inicio con el área de plan lector y vamos a establecer nuestros acuerdos. Nuestros acuerdos: estar atento a la explicación, disfrutar de la actividad, practicar en casa. Es decir, puedes leer diversos libros, folletos para seguir mejorando tu nivel de lectura y trabajar con mucho orden y limpieza los productos o evidencias. Bien, vamos a ver lo que tenemos aquí. Nos dice Elmo: listo y lista para leer. Continuemos. Nuestra actividad del día de hoy: vamos a leer un texto narrativo para mejorar la comprensión de lectura. Nuestra meta: conocer e identificar los personajes, palabras nuevas en el texto y realizar actividades de comprensión. Bien, vamos entonces a ver lo que tenemos aquí. Algunas recomendaciones. Ubícate en un ambiente tranquilo para leer. Acá vamos a corregir, correcto. Acá es en, ¿ya? Ubícate en un ambiente, vamos a poner acá. Aquí iba el término en. Ubícate en un ambiente, ¿correcto, estudiantes? Ubícate en un ambiente tranquilo para leer, subraya las palabras nuevas, identifica los personajes. Bien, empezamos. Lector atolondrado y lector sagaz. Esta lectura ustedes lo tienen en la página, vamos a verificar, 14 de su compendio. Empezamos. Caminaban juntos y a pie dos estudiantes del Peñafiel a Salamanca. Sintiéndose cansados y sedientos, se sentaron junto a una fuente que estaba en el camino. Después que descansaron y mitigaron la sed, observaron por casualidad una lápida sepulcral que a flor de tierra se descubría cerca de ellos, y sobre la lápida unas letras medio borrosas por el tiempo y por las pisadas del ganado, que venían a beber de la fuente. Picóles la curiosidad y, lavando la piedra con agua, pudieron leer estas palabras castellanas: aquí está enterrada el alma del licenciado Pedro García, el más mozo de los estudiantes, que era vivaracho y un poco atolondrado. Apenas leyó la inscripción cuando exclamó, riendo a carcajadas tendida: ¡ja, ja, ja, ja! Gracioso disparate. Aquí está enterrada el alma. Pues, ¿qué? ¿Un alma puede enterrarse? ¿Quién me diera a enterrarse? ¿Quién me diera a conocer al ignorantísimo autor de tan ridículo epitafio? Y diciendo esto, se levantó para irse. Su compañero, que era algo más juicioso y reflexivo, dijo para consigo: aquí hay misterio, y no me he de apartar de este sitio hasta averiguarlo. Dejó partir al otro y, sin perder tiempo, sacó un cuchillo y comenzó a socavar la tierra alrededor de la lápida. Si no entendemos el significado de la palabra socavar, lo podemos subrayar. Yo creo que lo voy a resaltar: socavar. Luego esta palabra que también veo que de repente no vamos a entender, y después es importante buscarlo en el diccionario. Bien, vamos resaltando algunas de estas palabras y continuamos. Entonces dice, socavar la tierra es como empezar a escarbar, hacer, ¿no?, un hoyo. La tierra, dice, alrededor de la lápida hasta que logró levantarla. Encontró debajo de ella un bolsillo, abrióle y halló en él 100 dúcados. Con estas palabras: declárote por heredero mío a ti, cualquiera que seas, que has tenido ingenio para entender el verdadero sentido de la inscripción.
pero te encargo que uses este dinero mejor. Si no entendiste el término dúcados, te hago de tu conocimiento que el dúcado fue una moneda de oro antigua en la cual se acuñó en varios países de Europa, ¿no? Pero de todas maneras te recomiendo que busques más información para que conozcas más de este término. Continuemos. Alegre el estudiante con este descubrimiento volvió a poner la lápida como antes estaba y prosiguió su camino a Salamanca. Salamanca es una ciudad de España, llevándose el alma del licenciado. Sí, el licenciado era el que había fallecido y tenía en su bolsillo monedas de oro, ¿no? Que son los dúcados, y se lo llevó el joven que interpretó lo que decía en el epitafio. El epitafio es ese escrito que ponen en las lápidas de las personas fallecidas. Continuemos. Tú, amigo lector, seas quien fueres, necesariamente te has de parecer a uno de estos dos estudiantes. Si lees mis aventuras sin hacer reflexión a las instrucciones morales que se encierran en ellas, ningún fruto sacarás de esta lectura. Pero si las leyeras con atención encontrarás lo útil mezclado con lo divertido que tantas veces se ha repetido en los libros. José de Isla es el autor de esta historia. Vamos con la parte de la comprensión lectora. A responder las preguntas. Primero, en este texto narrativo, porque nos narra un hecho, un acontecimiento, tenemos a dos personajes muy interesantes, incluyendo pues a la persona fallecida, que sería como un elemento secundario. Tenemos a los dos jóvenes universitarios, uno que se considera el lector atolondrado porque es apurado, ¿no? En leer, no estaba analizando, y tenemos al otro joven universitario que representa al lector sagaz. Ahora, ¿qué dice la primera pregunta? ¿De qué personas se habla en este relato? ¿De qué personas están hablando? Nos dice esta lectura cómo dos jóvenes universitarios están compartiendo una misma situación en la cual, a pesar que ambos leen el mismo mensaje, uno lo interpreta de una manera más reflexiva, mientras que el otro solo se carcajea y se retira, ¿no? Entonces, se habla de dos tipos de personas, del buen lector reflexivo y del lector que no reflexiona o analiza. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. Continuamos. ¿Qué observaron los estudiantes junto a la fuente? ¿En qué condiciones se encontraba? Recuerden que ellos se detuvieron a tomar agua porque tenían sed, fueron a calmar la sed. Entonces, ¿qué encontraron cerca a ese lugar? Muy bien, niños y niñas, encontraron la lápida, ¿no?, de una persona fallecida, que era el del licenciado Pedro García. Entonces, ¿qué observaron los estudiantes juntos a la fuente? Encontraron una lápida sepulcral con letras borrosas, ¿no? En esas condiciones se encontraban. ¿Y por qué estaba en esas condiciones? Ustedes le van a agregar ahí. ¿Cuál era el motivo que esa lápida se encontraba con letras borrosas y llena de tierra? ¿Cuál era el motivo? Los invito a leer nuevamente ese párrafo y a terminar de responder la pregunta 2. Bien, ahora vamos con la pregunta 3. ¿Cómo razonaron los muchachos ante la lápida? Los dos universitarios, si ustedes recuerdan bien el texto, tuvieron dos reacciones distintas. Uno, al encontrar la lápida, bueno, ambos se asombraron y tuvieron curiosidad, pero al momento de leer lo que habían encontrado ahí, ¿no? Entonces uno simplemente le pareció gracioso. El primer momento tuvieron curiosidad, ambos tuvieron curiosidad y se pusieron a limpiar la lápida para poder distinguir lo que decía en las letras borrosas del epitafio. Entonces uno de ellos le pareció absurdo e ignorante lo que decía en la lápida, mientras el otro estudiante, con más juicio, quiso investigar el misterio del epitafio. Esa sería la respuesta. Bien, cuarta pregunta. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de ellos? ¿Por qué? ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieses con algún compañero
o un familiar, ¿no? Descansando en un sitio de campo abierto y encuentras como esto, una lápida, la tumba de alguien y lees en el epitafio, es decir, el mensaje que escribieron en su lápida, ¿cómo reaccionarías? ¿Harías lo mismo que el joven lector sagaz o tendrías la reacción del lector atolondrado o de repente tendrías otra reacción totalmente diferente al de los personajes? Esta respuesta es completamente personal y te invito a que tú lo respondas con tus propias palabras. Bien, ¿qué te recomienda el autor para que saques provecho de lo que lees? Al final te dice el autor lo siguiente, si repasamos el último párrafo de la página 14. Tú, amigo lector, seas quien fueres, necesariamente te has de parecer a uno de estos dos estudiantes. Si lees mis aventuras sin hacer reflexión a las instrucciones morales que encierran en ellas, ningún fruto sacarás de esta lectura. Pero si la leyeras con atención, te dice, encontrarás lo útil mezclado con lo divertido que tantas veces se ha repetido en los libros. Es decir, el autor te está diciendo que si tú reflexionas y analizas, vas a poder encontrar lo útil y lo divertido en los libros. Entonces aquí podríamos colocar que debes leer reflexionando para encontrar lo útil y lo divertido que hay en los libros. Esa sería la otra respuesta. Continuemos. Escribe 3 razones donde consideres la importancia de la lectura. Es decir, 3 razones que tú crees que hace que la lectura sea importante. En pocas palabras, 3 motivos por los cuales la lectura es importante. Tenemos aquí, yo he puesto 2, la tercera la pones tú. En la primera, descubre el mensaje del autor o del libro. A través de la lectura tú puedes descubrir el mensaje del autor. Esa es una razón importante. Luego, otra razón importante sería que a través de la lectura adquieres información relevante e interesante o importante. Ahora, la tercera razón importante la colocas tú. Continuemos. Dice aquí, escribe el título de 4 libros que hayas leído. Acá hemos colocado, yo he puesto lo que yo he leído. Ahora, si tú estás leyendo la Biblia, también lo podemos considerar como un libro bíblico. Y eso también es válido, lo puedes considerar dentro de los libros que te piden que coloques. Es decir, si has leído algún tipo de periódico, entonces pones acá, yo leo, ¿no? Periódicos semanalmente o todos los días. Si lees revistas, también las colocas. O si has leído algún cuento, también lo colocas acá. Yo he puesto en el 1 lo que yo he leído como profesora, ¿no? ¿Qué libro yo leí? Si gustas, colocas esto en el número 1 o le puedes preguntar a un familiar que tenga hábito de leer y le preguntas qué es lo que lee normalmente o cuál ha sido la última lectura que ha realizado. Continuamos. Este vocabulario tú lo vas a trabajar en casa. Lo desarrollas, coges a tu amigo diccionario, buscas el término y tratas de interpretar el significado y trasladarlo a esta parte de la página que está en la página, si no me equivoco, 16 de tu compendio. Y finalmente, Elmo te pide que no olvides leer esta información y la actividad para casita. Esta es la información como cultura general que te brinda el compendio. Recuerda que el 23 de abril estamos conmemorando, ¿no?, el Día Mundial del Libro y también de los Derechos de Autor. No olvides desarrollar la actividad para la casa, donde te pide que investigues sobre esta fecha tan importante. El Día Mundial del Libro menciona las 3 principales obras de cada uno de los autores representantes y su biografía. Es decir, pueden ser 3 autores peruanos, como Ricardo Palma, Ciro Alegría, o también puedes buscar otros autores de tu interés y copiar su biografía. Muchas gracias por participar en este área que es tan interesante y bonita como es el área de plan lector. Además, seguimos cuidándonos, estamos en pandemia, por lo tanto no olvides lavarte las manos, limpiar
usar alcohol en las cosas que traigas de la calle, mantener un aseo adecuado, usa tu mascarilla y protector facial, sobre todo cuando estés en la vía pública. Bendiciones, hasta la próxima clase. Vamos a realizar otra lectura interesante.